Hola, hola, bellezas y bellezos del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir algo nuevo. Yo por mi parte estoy aquí como siempre feliz de conectar con ustedes y de traerles contenido que sé que les va a encantar. Hoy chicos y chicas tenemos un vídeo que literalmente me emociona muchísimo. Y es que vamos a sumergirnos en el universo, nada más y nada menos, que de nuestra queridísima Demet Özdemir. Sí, la mismísima. Esa actriz talentosa, esa musa turca que nos roba el corazón con cada papel, con cada sonrisa. Pero ojo, no vamos a hablar de sus series, ni de sus películas, aunque, claro, siempre hay espacio para mencionar algo por ahí. Hoy nos centraremos en algo mucho más personal, mucho más cercano a nosotros o su último post en redes sociales. Y no es un análisis superficial para nada. Prepárense porque vamos a desentrañar, a bucear en los secretos, en las curiosidades imperdibles que se esconden detrás de esa publicación. ¿Están listos para descubrir qué se trae entre manos de Met? ¿Qué nos está contando sin decirlo explícitamente a través de imágenes y palabras? Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, de detalles que quizás pasaron desapercibidos y de mucha diversión. Porque eso es lo que nos gusta hacer aquí, ¿verdad? Y antes de que empecemos, un pequeño recordatorio: si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Y si ya eres parte de ella, muchísimas gracias por estar siempre presente. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y por supuesto dejarnos tu apoyo con un buen like. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos comencemos con el chismecito. Bien, ya estamos listos para este emocionante recorrido por el último post de Demet Özdemir. ¿Y saben qué? Para que esto sea aún más divertido, vamos a dividir el análisis en varios puntos clave. Así nos aseguramos de no perdernos ningún detalle y de entender todo el contexto. Vamos a empezar. Punto 1, la imagen, un retrato de tranquilidad y conexión ***. Lo primero que siempre debemos analizar es la imagen que acompaña la publicación. ¿Qué nos está mostrando Demet? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué está haciendo? En el post que vamos a analizar, vemos a Demet radiante con una luz que la ilumina de adentro hacia afuera. Está sonriendo, una sonrisa que creo, es de las más sinceras que hemos visto últimamente. Y eso, chicos, ya es un punto a favor, porque transmite una energía increíble. Pero vamos más allá. ¿Dónde está ella? Parece estar en un lugar al aire libre con vegetación, con un fondo que evoca tranquilidad. Podríamos pensar que está en un jardín, en un parque, en un lugar que le proporciona paz y armonía. Y esto es importante porque nos da una pista sobre su estado de ánimo actual. Parece estar conectada con la naturaleza, disfrutando de la calma y la serenidad. La elección del entorno es fundamental. Un espacio abierto, verde, sugiere una búsqueda de equilibrio y bienestar. La luz natural, que la baña, refuerza esa sensación de frescura y autenticidad. La sonrisa, por su parte, es la clave para abrir la puerta a su interior. Es una sonrisa que no parece forzada, sino genuina, reflejando una felicidad que emana de su interior. Imaginemos por un momento el contexto. ¿Será que está aprovechando un día de descanso para recargar energías? ¿O quizás está celebrando algo, un logro, un nuevo proyecto? Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas agrega una capa de misterio a la imagen. La forma en que se presenta, relajada y conectada con el entorno, nos invita a imaginar su rutina, su día a día. ¿Cómo se cuida? ¿Qué actividades le permiten encontrar ese equilibrio que irradia? Son preguntas que nos surgen al verla, y que nos acercan a ella como persona, más allá de su faceta de estrella. Punto 2, detalles que revelan su estilo personal ***. Ahora, si nos fijamos bien, notaremos detalles en su vestimenta, en su peinado, en sus accesorios. ¿Qué nos cuentan? Lleva ropa cómoda, casual, que sugiere que está buscando relajarse y sentirse cómoda. El peinado es sencillo, natural, sin artificios. ¿Y los accesorios? Los accesorios. Quizás lleva un collar discreto o unos aretes. Detalles que, a pesar de ser mínimos, complementan su imagen y nos hablan de su estilo personal, de su elegancia innata. La elección de la ropa es clave. Opta por prendas holgadas, frescas, que le permitan moverse con libertad.
¿O prefiere algo más ajustado, que resalte su figura? En cualquier caso, lo importante es que la ropa refleje su estado de ánimo, su intención de estar en armonía consigo misma. La ausencia de maquillaje llamativo, la naturalidad de su rostro, también son señales de que está buscando una conexión más profunda, más auténtica. El peinado, por su parte, puede ser un reflejo de su personalidad. ¿Lleva el pelo suelto con ondas suaves? O quizás opta por un recogido sencillo, que le despeja la cara. Sea cual sea la elección, el peinado debe complementar el resto de su imagen, sin restarle protagonismo. La sencillez, en este caso, suele ser la mejor opción, ya que permite que su belleza natural brille con fuerza. Y finalmente, los accesorios. Un collar delicado, unos pendientes pequeños, un brazalete discreto. Son detalles que, aunque puedan pasar desapercibidos a primera vista, aportan un toque de sofisticación y elegancia a su imagen. Los accesorios en este caso son como pequeñas pinceladas que completan el cuadro, que revelan su gusto personal, su atención al detalle. **3. La paleta de colores, un reflejo de su interior **. Y hablando de estilo, la paleta de colores que utiliza en la imagen también es relevante. ¿Cuáles son los colores predominantes? Son colores cálidos que transmiten alegría y optimismo. ¿O son colores más fríos, que evocan tranquilidad y reflexión? En este caso creo que predominan los tonos neutros, con toques de color que resaltan su belleza natural. Y esto, de nuevo, refuerza la idea de que está buscando un ambiente de paz y serenidad. La elección de los colores es un elemento clave en la comunicación visual. Los colores tienen el poder de evocar emociones, de transmitir sensaciones. Los colores cálidos como el rojo, el naranja y el amarillo suelen asociarse con la alegría, la energía y el optimismo. Los colores fríos como el azul, el verde y el morado, por otro lado, suelen relacionarse con la calma, la tranquilidad y la reflexión. En el caso de Demet, si predominan los tonos neutros como el blanco, el gris y el beige, esto podría indicar que está buscando un ambiente de serenidad, de equilibrio. Los tonos neutros son como un lienzo en blanco, que permiten que su belleza natural brille con fuerza. Los toques de color, por su parte, pueden ser como pequeñas notas que aportan un poco de alegría y vitalidad a la imagen. La combinación de tonos neutros con toques de color, en este caso, podría reflejar su estado de ánimo actual, una búsqueda de equilibrio, de paz interior, pero sin renunciar a la alegría y a la vitalidad. Es una imagen que invita a la calma, pero que también transmite una sensación de optimismo y esperanza. *4. El mensaje, un desfile de palabras con profundo significado *. Pero ahora pasemos a la parte más jugosa del texto que acompaña la imagen. ¿Qué ha escrito Demet? ¿Qué palabras ha elegido para compartir con sus seguidores? Aquí es donde realmente podemos encontrar las pistas más valiosas. Demet suele ser muy cuidadosa con sus palabras, no suele revelar demasiado, pero siempre deja entrever algo, un sentimiento, una emoción, una reflexión. En este post, ¿qué es lo que nos ha contado? Quizás ha escrito algo corto pero significativo. Un par de frases que nos invitan a la reflexión, a la introspección. ¿Qué tipo de palabras utiliza? Palabras positivas, llenas de energía. O palabras más introspectivas, que nos invitan a pensar en el presente y en el futuro. Analicemos cuidadosamente el lenguaje que utiliza, las expresiones que elige. ¿Hay alguna metáfora? ¿Alguna frase que nos haga pensar en algo más allá de lo evidente? Por ejemplo, podría haber escrito algo como, conectando con la naturaleza y recargando energías. O tal vez algo más poético, buscando la calma en el silencio, encontrando la belleza en lo simple, ojo con las frases cortas, pero con mucho significado. El lenguaje que utiliza es fundamental. Las palabras son el vehículo a través del cual expresa sus pensamientos, sus sentimientos, sus intenciones. Si elige palabras positivas, llenas de energía, esto podría indicar que está pasando por un buen momento, que se siente feliz y optimista. Si por el contrario opta por palabras más introspectivas, esto podría sugerir que está reflexionando sobre algo, que está buscando respuestas, que está en un proceso de crecimiento personal. Las metáforas, las frases poéticas, son como pequeños acertijos que nos invitan a ir más allá de lo evidente. Nos obligan a pensar, a reflexionar, a buscar un significado más profundo. Si Demet utiliza alguna metáfora, esto podría indicar que está compartiendo algo más que una simple imagen, que está tratando de transmitir una emoción,
un sentimiento, una idea. Asterisco asterisco punto 5. Emojis, el lenguaje universal de las emociones asterisco asterisco. Además, utiliza algún emoji. Los emojis son una herramienta muy útil para transmitir emociones, para complementar el texto. ¿Qué emojis ha usado Demet? Emojis de corazones, de flores, de sol. Los emojis nos dan una pista sobre su estado de ánimo, sobre lo que quiere transmitir. Los emojis son el lenguaje universal de las emociones. Un corazón puede expresar amor, alegría, gratitud. Una flor puede representar la belleza, la naturaleza, la renovación. Un sol puede simbolizar la felicidad, la energía, el optimismo. Los emojis son como pequeñas señales que nos ayudan a entender el mensaje, a interpretarla. Intenciones de la persona que los utiliza. Si Demet utiliza emojis de corazones, esto podría indicar que está compartiendo algo que le importa, algo que le hace sentir bien. Si usa emojis de flores, esto podría sugerir que está conectada con la naturaleza, que está disfrutando de la belleza que la rodea. Si utiliza emojis de sol, esto podría reflejar su estado de ánimo, su alegría, su optimismo. La combinación de palabras y emojis es una estrategia muy efectiva para comunicar emociones, para transmitir sensaciones. Los emojis complementan el texto, le dan un toque de color, le añaden un poco de diversión. Son como pequeñas notas que nos ayudan a entender el mensaje, a conectar con la persona que lo comparte. Asterisco asterisco punto 6. Los hashtags, pistas escondidas de un mundo de posibilidades asterisco asterisco. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos que analizar los hashtags que ha utilizado. Los hashtags son palabras clave que ayudan a categorizar el contenido, a que la publicación sea más fácil de encontrar. ¿Qué hashtags ha usado Demet? ¿Hashtags relacionados con la naturaleza, con el bienestar, con su trabajo? Los hashtags son como pequeñas puertas que nos abren a un mundo de posibilidades. Nos permiten descubrir nuevos contenidos, conocer nuevos temas, seguir los pasos de nuestros ídolos. Si Demet utiliza hashtags relacionados con la naturaleza, esto podría indicar que está compartiendo algo relacionado con la naturaleza, que está disfrutando de un paseo, que está conectada con el medio ambiente. Si usa hashtags relacionados con el bienestar, esto podría sugerir que está compartiendo algo relacionado con la salud, con la felicidad, con el cuidado personal. Si utiliza hashtags relacionados con su trabajo, esto podría indicar que está promocionando algo, que está compartiendo noticias sobre un nuevo proyecto, que está dando a conocer su trabajo. Los hashtags son una herramienta muy útil para descubrir qué está haciendo Demet, qué le interesa, qué proyectos tiene entre manos. Nos permiten seguir sus pasos, conocer sus inquietudes, entender un poco más su mundo. Asterisco asterisco conclusiones. Un retrato de autenticidad y bienestar asterisco asterisco. Así que, ya lo ven, chicos y chicas, el análisis de un simple post en redes sociales puede ser mucho más profundo de lo que parece. Implica observar, interpretar, analizar cada detalle para entender el mensaje que Demet Özdemir nos quiere transmitir. Y por supuesto, siempre con el respeto y la admiración que le tenemos. Y ahora, después de este minucioso análisis, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué nos ha revelado el último post de Demet? En general, podemos decir que Demet nos está mostrando su lado más natural, más auténtico. Está buscando la paz, la serenidad, la conexión con la naturaleza. Nos transmite una energía positiva, una sensación de bienestar. Parece estar enfocada en sí misma, en su crecimiento personal. La imagen en su conjunto nos transmite una sensación de calma, de tranquilidad, de equilibrio. Demet parece estar en un buen momento disfrutando de la vida, conectando consigo misma y con el mundo que la rodea. Su sonrisa, su vestimenta, el entorno, el lenguaje que utiliza, los emojis, los hashtags, todo nos indica que está buscando la felicidad, la serenidad, la autenticidad. Es importante destacar que este análisis es una interpretación, una conjetura basada en los elementos que tenemos a nuestra disposición. No podemos saber con certeza qué está pensando o sintiendo Demet, pero podemos inferir, podemos deducir, podemos imaginar. Lo importante es que a través de este análisis, hemos logrado conocerla un poco más, entender un poco más su mundo. Pero, ¿hay algo más? ¿Hay algún indicio de nuevos proyectos? ¿Alguna pista sobre sus próximos pasos? Esto es algo que solo el tiempo nos dirá. Pero por lo pronto podemos decir que Demet está bien, que está feliz y que seguramente nos seguirá sorprendiendo con su talento y su carisma.
Podemos especular, por supuesto. ¿Estará trabajando en un nuevo proyecto que requiere un cambio de imagen? ¿Estará promocionando una nueva colaboración con alguna marca? ¿Estará preparando algo especial para sus seguidores? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas despierta nuestra curiosidad, nuestra emoción. ***, un viaje de descubrimiento continuo ***. El análisis de las redes sociales en el caso de Demet Özdemir se convierte en un viaje de descubrimiento constante. Cada publicación es una nueva oportunidad para conocerla, para entenderla, para conectar con ella. A través de las imágenes, las palabras, los emojis, los hashtags, logramos acceder a un mundo que, aunque privado, es compartido con sus seguidores. Es importante recordar que las redes sociales son un reflejo, una ventana, pero no la totalidad. No podemos juzgar a Demet por lo que vemos en sus publicaciones, sino que debemos respetar su privacidad, su libertad de expresión. Lo importante es disfrutar de su contenido, admirar su talento, y seguir sus pasos con respeto y admiración. Las redes sociales en el caso de Demet son también una herramienta para conectar con sus fans, para compartir momentos especiales, para dar a conocer su trabajo. A través de ellas establece una relación cercana con sus seguidores, que se sienten parte de su mundo. ***, un llamado a la reflexión y la admiración ***. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis del último post de Demet Özdemir. Espero que les haya parecido interesante, que hayan descubierto detalles que no habían notado antes y que se hayan divertido un poco. Recuerden que lo importante es siempre analizar, interpretar, disfrutar del contenido que vemos en redes sociales, sin caer en conclusiones precipitadas ni en juicios de valor. La admiración, el respeto, son los pilares de cualquier análisis, de cualquier opinión. Al final del día, lo que nos queda es la admiración por una persona talentosa, carismática, que nos inspira con su trabajo, con su actitud, con su forma de ser. Demet Özdemir es mucho más que una actriz, es una inspiración, un ejemplo a seguir. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Les gustó el análisis? ¿Qué detalles les llamaron más la atención? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, qué les interesa. Sus opiniones son súper importantes para mí. La interacción con ustedes, mis queridos seguidores, es el motor que impulsa este canal. Sus comentarios, sus likes, sus sugerencias, son el combustible que nos permite seguir adelante, creando contenido que les guste, que les interese, que les entretenga. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudamos mutuamente. Un like, un comentario y una suscripción no cuestan nada, pero significan muchísimo para nosotros. Al compartir este contenido, nos aseguramos de que más personas puedan disfrutar de este análisis, de esta reflexión. La comunidad, en este caso, es fundamental. La interacción, el debate, la opinión, enriquecen el contenido, lo hacen más interesante, más atractivo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.